Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al canal. Soy Marcos y hoy vamos a hacer un pequeño análisis de la situación actual del mercado para ver cómo han quedado todas las noticias económicas de la semana pasada. Como tenéis por aquí un poquito, vamos a empezar hoy el mercado abierto, el mercado europeo abierto un poquito al alza. Por aquí tenéis la subida. Los bonos de estado europeos están flojitos, las divisas están flojas, el dólar de momento se mantiene estable, no hay muchos cambios en lo que es las noticias que hemos tenido. Los futuros del petróleo, como veis por aquí arriba, también están en descenso, así que vamos a ir un poquito al grano y vamos a ver también un poquito cómo está el mercado de las criptomonedas. Nos vamos a ir directos a la Reserva Federal. La semana pasada hubo noticias importantes, lo que nos dijeron el miércoles por la tarde, y vamos a leer un poquito qué es lo que nos dijo y qué ha ocurrido todo en los mercados. La Reserva Federal nos dice que la economía en esta primera mitad de año se ha moderado. Ya sabemos que ha crecido en este segundo trimestre su PIB de Estados Unidos, ha crecido un 3%. En el primer trimestre fue un PIB negativo para ellos. Nos dice que que está buscando mantener el máximo empleo y reducir la inflación hasta mantenerlo dentro de un 2%, que va a mantener las tasas entre un 4,25 y un 4,5%. Y otra cosa muy interesante que nos dice es que va a seguir continuando reduciendo sus tenencias de tesoro. La Reserva Federal está sacando dinero de los mercados, de los bonos. Los bonos terminaron en descenso la semana pasada. Continúa todo su aquel. Si lo ponemos, vamos a ponerlos en semanas. Llevamos semanas de este año que lleva diciendo lo mismo la Reserva Federal. No puede mantener la situación que el presidente Donald Trump está haciendo con sus políticas arancelarias. La Reserva Federal está sacando dinero de los mercados. Si nos fijamos en las ventas minoristas que tienen en Estados Unidos, están en aumento. Si vemos el IPC, la inflación sigue estando en aumento. Cada mes este año llevamos 3 meses desde abril que está empezando a hacer un aumento. No son datos buenos para la economía de Estados Unidos. Si nos fijamos también en el PPI, el índice de precios al productor que ellos tienen, nos damos cuenta que todos sus índices están cercanos a cero. ¿Qué datos nos están proporcionando toda esta información? El IPP nos está diciendo que al reducir eso, realmente el minorista, o sea, nosotros, personas como puedo ser yo, como puede ser tú, tu vecino, el de la puerta de enfrente, el del edificio de al lado, el del bar de debajo de casa o el de la charcutería de debajo de casa, está teniendo menos poder adquisitivo para compras, a pesar de que el consumo de las ventas minoristas esté en aumento. No tiene correlación. Esto nos quiere decir proporcionar otro dato también, o que las empresas están reduciendo su margen de beneficios por venta. Eso no es una buena señal de economía en el mercado. Con desempleo en aumento, nóminas no agrícolas en descenso, inflación no la tienen controlada, IPCs e IPPs en aumento que les está haciendo mal.
¿Qué ha pasado en los mercados? Vamos a ir al corazón un poco a lo que es el S&P 500. Vamos a ver cada una de estas barritas que vais a ver. Ya sé que esto os va a sonar un poco de momento a chino, pero bueno, cada una de estas barritas que veis es por un día de mercado, ¿vale? Esta es la última, que es del viernes, porque el mercado de Wall Street todavía no ha abierto, abre a las 3:30 de la tarde, hora de España, y jueves. La Reserva Federal, la reunión la tuvieron el miércoles por la noche, a las 8:30 hora española de la tarde. A las 9, de 9 a 10 empezaron a publicar las minutas. Desde ese momento, ¿qué ha pasado en los mercados? Tuvieron una caída general en el mercado, el S&P 500, de un 3,34%. Nos venimos al otro corazón, el Nasdaq. Pasó lo mismo, jueves y viernes. Una caída del casi 4%. Su otro índice importante, Dow Jones, otra caída de casi el 4%. No contentos con esto, la fuerza del dólar contra el resto de divisas tuvo una caída de un 1,7%. El euro se fortaleció de toda esa situación. Tuvo un aumento de casi un 2%. Activos refugios como el oro, miedo, pánico en el mercado. Eso estaba dando pánico en el mercado. Un aumento del 3,1%. Criptomonedas. Criptomonedas es un mercado continuo, está abierto 24/7. Esta sería de hoy lunes, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles. Tuvo una caída de un 6,3%. No son sintomatologías buenas las que ha ocurrido. ¿Qué está pasando en el mercado cripto realmente? Vamos a analizar un poquito, ya que se puede estar considerando como un posible valor refugio digital, al igual que puede ser el oro, pero se comportan a veces de formas distintas. Bitcoin justo tuvo esa caída del casi el 7%, justo llegando a esas líneas. ¿Qué nos está diciendo? Justo estas líneas, 212.000 y algo más o menos, fue su anterior máximo histórico. Aquí concretamente podemos ver que la rompió de nuevo hasta los 123.200 más o menos. Lo que es, consiguió romper ese máximo histórico y ahora de nuevo, vamos a dibujarlo un poco, después de romper con fuerza, ha venido a probar otra vez esa línea de nuevo de su anterior máximo histórico anterior. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, de momento estamos viendo un rechazo de esa línea de ahora soporte de la acción del precio. Solo tiene que confirmar que se mantiene por encima para estar un poco más saludable. Pero vamos a ver otras cosillas. Hoy el mercado de criptomonedas, esto está organizado por capitalización de mercado. Bitcoin está creciendo un 0,6%, Ethereum un 2,3%. Altcoins como XRP casi lleva un 5%.
¿Esto qué nos está diciendo ahora mismo? Si nosotros venimos a ver esa segunda criptomoneda, Ethereum, tiene más o menos el mismo patrón. Lo podéis ver perfectamente. Pero vamos a ir un poco al corazón. Vamos a ver una de esas métricas que hablábamos en el primer vídeo. Ahora os dejo el enlace para que lo veáis. Y vamos a ver el comportamiento de Ethereum contra Bitcoin. Para ver esos porcentajes que acabamos de ver aquí, qué es lo que está pasando en el mercado entre Bitcoin e Ethereum y otro tipo de altcoins como XRP, Solana. Ethereum contra Bitcoin, lo que nos mide es no que uno sea mejor que otro, es el comportamiento. Cuando Ethereum se comporta mejor que Bitcoin, por eso está en alza, no quiere decir que uno esté ganando, el otro esté perdiendo, sino simplemente que Ethereum está subiendo más de precio que Bitcoin, o al revés. Cuando esta métrica está en descenso, si nos fijamos aquí justo desde inicios del año, cuando Ethereum se comporta peor que Bitcoin, lo que ocurre con Bitcoin en ese justo momento, aquí se comportaron de una manera similar, pero la gran subida de Bitcoin después posterior desde abril fue muchísimo mayor. ¿Qué nos dice? Pues seguramente ahora mismo con Ethereum contra Bitcoin su comportamiento, perdón, siendo mejor que el de Bitcoin, seguramente si buscamos una métrica excluyendo a Bitcoin de la ecuación, el mercado siga estando subiendo. Si excluimos a Bitcoin y a Ethereum de la ecuación, debería estar subiendo, efectivamente. Y si excluimos al top 10 de criptomonedas de la ecuación, seguramente esté subiendo. Pero ¿hasta qué punto? Aquí ya empezamos a ver cierto tipo de información. Justo ha llegado a niveles de este indicador. Ya os explicaré más adelante lo que es, un poco cuando veamos un poco de análisis técnico de los gráficos. Aquí ya el precio ha llegado a una zona de soporte grande de la Bull Market Support Band, que es este indicador que tenéis aquí, como os ve. Ya ha llegado. ¿Aquí qué quiere decir? Que todas las criptomonedas, altcoins, stablecoins, que estén desde el número 11 hacia abajo, de momento han llegado a un punto máximo. No se espera una reacción en el precio, que tengan una subida. Total 3, excluyendo a Ethereum y a Bitcoin de la ecuación, de momento sigue estando registrando máximos y mínimos crecientes, con lo cual lo que nos está dando sintomatología es de que todo el mercado, realmente excluyendo a Bitcoin y a Ethereum, sigue estando en una pequeña tendencia al alza. Si nos vamos a Total 2, tenemos la misma situación. Máximos y mínimos crecientes. Lo que hace falta verificar son estas líneas de soporte. Intentan llegar, rompen hacia el precio hacia arriba porque no tienen volumen para romper el precio hacia abajo. Aquí nos ocurre lo mismo. Fuerte línea, llega y sube.
la dominancia de Bitcoin en el mercado con toda esta situación. O sea, quiere decir, la dominancia de Bitcoin quiere decir el capital total dentro del mercado de criptomonedas, el volumen de transacciones total que corresponde a Bitcoin. Ha pasado eso y está en descenso. De momento aquí tenemos una fuerte línea de soporte de precio. Estamos por debajo de la Bull Market Support Band y de momento no ha conseguido romper al alza esa línea. ¿Es saludable? Dentro de pocos días, esta semana, va a haber noticias importantes. Veremos cómo nos comportamos en el mercado con los aranceles a partir del día 7 de noviembre y veremos la reacción luego después con los datos. Pues mira, tenemos el IPC de Estados Unidos el día 12, tenemos minoristas el 15. O sea, hay información más que suficiente para ver cómo reaccionan los mercados. Otra cosita que podemos mirar, el viernes los mercados estadounidenses cerraron a la baja, como hemos visto, pero si nos fijamos en los futuros, el mercado del futuro hoy mismo está en ascenso. Si vemos el del Nasdaq, sigue estando en ascenso. Si a esto añadimos que hoy realmente las divisas de Europa están a la baja, el DXY está a la baja y el indicador del miedo del mercado está en 20 puntos, nos está indicando cautela, precaución. ¿Qué puede pasar en un corto plazo? Que realmente estos futuros que acabamos de ver ahora, aunque hoy hayan abierto en verde, lo veremos exactamente dentro de una hora cuando abra Wall Street. ¿Qué pasará si ese ascenso en el premercado antes de la apertura es sostenido o realmente solo una euforia por un momento? Con este indicador así, los futuros del petróleo a la baja. Activo refugio prácticamente estable. Todas las divisas están prácticamente estables desde la apertura hasta el momento actual. No es sintomatología buena de mercado. Tenemos que esperar un poquito, unos días. Esta semana va a ser también un poco principal. Y sobre todo, luego también en el mercado cripto, con lo que acabamos de decir, es posible, no es una recomendación de inversión, que vamos a fijarnos en los retornos por trimestres y por meses de Bitcoin en general. Sin duda estamos dentro de agosto en el peor trimestre en rendimientos para Bitcoin en general. ¿Esto qué ha pasado? Que ha dado oportunidades de negociación tanto a Ethereum como a otro tipo de altcoins. Hace falta ver el desarrollo. Cualquier tipo de noticia, una última palabra que dé Trump en cualquier materia puede tirar todo a la baja. Es un momento de mucha cautela. El indicador VIX del miedo, que mide la volatilidad del mercado del S&P 500 en 30 días, nos está dando cautela. Los futuros del petróleo nos indican cautela. Los datos que hemos visto de minoristas, IPC, inflación en aumento, no son buenos para los mercados. ¿Qué se puede favorecer? Se pueden favorecer, como vemos aquí, todos estos son los sectores del S&P 500. Los únicos que se han visto beneficiados un poco de esa situación son el sector de la salud y de consumos básicos. Sector de la salud.
Pfizer, Johnson & Johnson, consumos básicos, Walmart, Coca-Cola, Home Depot. El resto de empresas de los sectores terminaron en rojo. Un poco el energético. ¿Por qué un poco el energético? Beh, el energético realmente terminó un poco en verde, pero realmente estaba en ascenso. Terminó un poco en verde, poquita cosilla. Deberían repercutirles más negativamente ahora. Mientras estuvo el petróleo en ascenso, por eso tuvieron un pequeño remonte. Pero si tienen que conseguirse estar en aumento, como el petróleo no esté en aumento, también las energéticas van a caer. Situación. Los mercados cíclicos, los sectores cíclicos, como la salud, los consumos básicos, de momento sí pueden estar en aumento. De momento deberíamos evitar, por lo menos, al menos este mes, porque el tercer trimestre suele ser el peor en rendimientos a lo largo del año, deberíamos evitar sectores con alta volatilidad del mercado, como el tecnológico, el M7 del S&P 500, Tesla, Amazon, Netflix, Google. Microsoft la semana pasada, por ejemplo, tuvo reporte de cuentas tuvo aportó muy buenos datos económicos y de un día para otro en el premercado hizo un ascenso desde máximos históricos de casi $50 la acción. Meta Platforms también en ese mismo día del martes al miércoles con sus cuentas en el premercado antes del miércoles tuvo un ascenso de casi $80 la acción desde máximos históricos, pero no ha sido sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque un aumento tan grande, a pesar de que fueron buenas noticias, ha reportado muchas ventas al mercado. Eso es salida de negociación. ¿Hacia dónde se han ido? A los sectores, a los sectores de consumo y de salud. Parte de ello, los bonos de estado no han sido sostenidos también. Los bonos estuvieron en ascenso la semana pasada, en descenso la semana pasada, perdón. De hecho, este año, cada vez pierde más dinero. Eso que nos está diciendo, que cada vez Estados Unidos tiene muchísima más deuda pública. Ahora mismo Estados Unidos tiene una deuda pública del 120% de su PIB. Es el país más endeudado a nivel mundial. La mayor parte de su deuda la tiene con China. Y es precisamente a quien más está intentando reventar el mercado. Bueno, vamos a ir otro poquito más a otra cosita. Mira, aquí tenemos noticias que acaban de salir de una hora, que los futuros están abriendo al alza, que parece que los futuros de los mercados se están estabilizando después de la rotura del viernes. Un poquito las noticias de última hora. Tener mucho cuidado estos días, mucha cautela. Para el siguiente vídeo os voy a hacer un pequeño análisis de lo que es un poco ya para hacer un poco de análisis técnico de la situación y vamos a comparar un poquito el anterior mandato de Donald Trump. Trump empezó del 17 hasta el 21. Este espacio fue el del COVID en el año 2020, pero vamos a analizar un poquito sobre todo esto que es la política arancelaria que hizo en su anterior mandato, que como estáis viendo, 671 días de inestabilidad en todos los mercados. 671 días, son casi 2 años. Ahora lo ha empezado a hacer desde su inicio en este mandato. Van 217 días. Los mismos patrones se suelen hacer en el tiempo.
como por ejemplo un pequeño avance. Desde que él ha venido, ha habido una pequeña gran bajada y una gran subida, batiendo máximo histórico. Si nos vamos al anterior mandato suyo, aquí, primera gran bajada y subida por encima del máximo anterior. Puede haber otra, pueden comportarse. Vamos a analizarlo luego más detenidamente más adelante para que veáis un poquito lo que es un poco el análisis técnico de los mercados y qué podemos esperar del lado de la estadística, que no quiere decir que esto se vaya a cumplir. De momento, los patrones históricos del mandato de Trump se están cumpliendo desarrollados de otra manera, como acabáis de ver. Ya hablaremos luego de porcentajes de caídas y descensos en ambos mandatos y veremos un poquito qué es lo que nos puede esperar o qué podemos esperar en un corto plazo de lo que suceda, tanto en los mercados tradicionales como en el mercado de las criptomonedas. No olvidéis, tenéis la campanita debajo del vídeo, suscribiros y comentarme qué tipo de análisis queréis que os haga del mercado del S&P 500, el mercado americano, si queréis algún análisis del IBEX, del mercado de Europa. Con las criptomonedas profundizaremos un poquito más, hablando un poco de todas las métricas, un poco más qué es lo que podemos esperar, aunque realmente este mes, como estáis viendo en agosto, pues no es muy raro tener una buena salud económica dentro de las criptomonedas. De momento, sería momento incluso de empezar a hacer algún tipo de estrategia de CA, compras diversas para reducir costes promedios, como mucho. El trading de spot, yo de momento le dejaría apartado en este mes porque realmente el agosto solemos tener mucha gente de vacaciones, no estamos tan pendientes de las inversiones, hay mucho menos capital dentro de los mercados. Mejor evitar que que se mejore un poco la situación. Ya habéis visto que hay datos económicos que no pintan nada bien. Así que nada, os espero en los comentarios para ver qué tipo de análisis queréis que os haga y empezaremos a invertir desde cero, empezando a enseñar cositas básicas para que vuestros ahorros vayan generando un poquito más de dinero. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.